¿Estamos al aire? Estamos al aire. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Último programa del año, Rafa, Mati. Sí, se nos ha hecho un poco más tarde porque queríamos contar con la presencia de Matías, que venía de una reunión. Así que le pedimos disculpas a los compañeros, pero va a estar bueno poder interiorizarnos mejor de todo el proceso de lucha de bancarios también. ¿Cómo anda, Rafa, Cami? Tanto tiempo. Tanto tiempo. No, es importante, sepan disculparnos también que estamos un poquito fuera de horario. Es el último programa del año, ya estamos con la última energía de todo el mundo, ¿no? Bueno, ustedes no, porque ahora vamos a abordar el tema de la lucha de EBU, pero tenemos un pequeño croquis acá, no sé por dónde arrancamos, porque al final... Bueno, anunciamos dos temas, ¿no? Sí. Uno es son dos temas puntuales, pero en realidad vamos a ver un panorama un poco más amplio, ¿no? La situación de Casa Galicia, ¿no? La crisis de Casa Galicia, el concurso de acreedores, la decisión judicial del cierre de Casa Galicia, la situación que tienen los trabajadores donde tienen envíos al seguro de paro masivos y la promesa de un proceso de incorporación en otras empresas, lo que llaman el plan B en la salud, ¿no? A otras empresas que van absorbiendo socios y trabajadores. Y en este sentido, bueno, veremos también todo el proceso sindical que allí hubo, ¿no? La participación de la dirección de la FUS, de alguna manera impulsando el aval a ese acuerdo con el gobierno. Y el otro aspecto fundamental que queríamos tocar era la lucha salarial de los trabajadores de la banca oficial. Son un poco dos grandes temas para ir abordando. Yo creo que aprovechando que Mati, viene a esta reunión, de repente en el ministerio capaz que se puede... Sí, yo creo que antes de entrar en algunos detalles, capaz que hacer un raconto, ¿no? Por parte de Matías del proceso de esta lucha que ya lleva un tiempo, ¿no? Hubo una asamblea ya sobre mediados de octubre, una asamblea general de la banca oficial para discutir la plataforma, votar un mandato a los delegados que van a negociar. Sí, yo creo que la podríamos ubicar incluso antes, porque si bien, como bien decía Rafa, hubo una asamblea por allá por el 16 de octubre, la discusión por el tema del ingreso de personal, la lucha en contra de la eliminación de las vacantes, comenzó el año pasado y quizás con más profundidad durante principios de este año, a partir de principios de este año. A partir de esa lucha se lograron algunos avances importantes, siendo AEBU uno de los pocos que lograron romper con la pauta de eliminación de personal del gobierno, lo cual deja demostrar una vez más que la lucha paga y que en definitiva a través de esto se logró avanzar, no siendo suficiente el resultado del que se alcanzó. Es decir, si bien se logró detener en algunos sectores, en algunos bancos en particular, no en todo la banca oficial y no de la misma manera en toda la banca oficial, y por tanto la reducción de puestos de trabajo continuó a pesar de haber avanzado en algunos aspectos. La Asamblea General de octubre del 2016 fue una buena asamblea, del 16 de octubre, perdón, no del 2016. Del 16 de octubre fue una muy buena asamblea que en definitiva terminó resolviendo con una amplia mayoría una estrategia, una discusión entre ir a una renovación de un convenio colectivo a tapa cerrada o discutir los planteos y las reivindicaciones reales de los trabajadores en el convenio colectivo. Triunfó finalmente esta última posición, que era la que venía en mayoría del Consejo de la Banca Oficial, y a partir de allí, comienza esta nueva lucha que en definitiva era seguir con lo que se venía discutiendo, porque el tema del ingreso de personal es uno de los puntos claves en esta discusión del convenio colectivo. Y aquí, las negociaciones con el Poder Ejecutivo absolutamente estancadas hasta el momento, en donde un día hay un avance en un tema, al día siguiente ese tema ya no está y aparece otro, y a la reunión siguiente ese otro tema tampoco está, y en realidad un juego de la mosqueta, dando largas al asunto y sin resolver absolutamente nada. Pero conjuntamente con esto y como venía siendo la movilización que se vino dando durante todo el año por el tema del ingreso de personal,
la participación de los compañeros y compañeras ha venido creciendo también. Ha venido creciendo. Las movilizaciones que hacíamos hasta el 16 de octubre eran unas movilizaciones cortas, unos paros cortos con una concentración pequeña en las puertas generalmente del Banco República. Se hizo en Montevideo en varios lugares también, en Bancos Seguros y alguno más. Pero a partir del 16 de octubre y fundamentalmente a partir del proceso de negociación del convenio colectivo, comenzó a profundizarse algunas movidas y comenzó a juntarse más gente. Es decir, hubo una movilización en Punta del Este, en donde participaron compañeros de Maldonado, compañeros de San Carlos, compañeros que también participaron desde Montevideo, de todos los bancos oficiales, generando la primer gran movida en este nuevo escenario y en esta nueva etapa de la discusión. Luego de ello hubo una marcha desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio de Trabajo, un día que había una reunión del ámbito del Ministerio de Trabajo, que creo que fue la reunión en la que más avance se pudo ver, más allá que en la reunión siguiente volvió a retroceder todo lo que se había avanzado allí, o todo lo que aparentaba haberse avanzado allí, pero la movilización en sí fue realmente muy grande, una muy buena convocatoria, la participación general de trabajadores y trabajadoras de todos los bancos oficiales. Son marchas, movilizaciones que hace años que no se veían con ese volumen y con una enorme participación del sector juvenil. Sí, muy grande. O sea, de todas las edades, pero mayor quizás participación. La única que recuerde que en los últimos tiempos comparable con esta fue la que se realizó hacia el Palacio Legislativo cuando la lucha en contra del cierre de dependencias, que en definitiva viene siendo la misma discusión, porque estamos hablando de eliminación de puestos de trabajo, estamos hablando de cierre de dependencias, que es básicamente lo mismo que seguimos discutiendo más o menos en el día de hoy. En aquel momento, era 2017, estábamos enfrentando al gobierno Tabaré Vázquez en contra del cierre de dependencias. Ahora tenemos otro gobierno que viene aplicando, en todo caso profundizó un camino, ¿no? Es decir, porque la eliminación de más vacantes, no plantean expresamente que cerrar dependencias, pero han tenido una política de achique, y tal vez sea bueno decir que justamente en esos sectores de dependencias, ¿no? de lo que es la red de agencias y de sucursales, es donde se logró parar la eliminación de vacantes e incluso la posibilidad de que se incrementen. Por lo tanto, en este punto hubo una conquista importante en lo que fue el proceso de la discusión de los presupuestos. Exactamente. Y bueno, luego de esta movilización en Montevideo hubo otra movilización más en Montevideo con una marcha aún más grande. Bueno, quizás no más grande en cuanto a la cantidad de gente, pero sí con todo el trayecto que se hizo y con todo el color que tuvo la movilización y con toda la repercusión mediática que tuvo esa movilización. Creo que ahí estuvo la clave de esa movilización, donde estuvieron todos los medios presentes, preocupados por esa movilización en concreto y por otras que se venían definiendo. Y que bueno, activó expresiones de algunos sectores del gobierno preocupados también por eso, como son puntualmente la resolución del paro de 24 horas y marcha a Punta del Este y el corte de las guardias de atención de los cajeros automáticos los fines de semana. Hay un legislador por ahí que los ha emparentado con los paros en las refinerías, ¿no? Los ha hilvanado, ¿no? El paro en la refinería, sí, el paro claro. en los puertos, en esta línea de ataque a los sindicatos, ¿no? Sí. Antía salió a decir que quería alambrar Punta del Este para que no pudiéramos entrar. Bianchi salió, a decir parte de lo que decía Camilo. Salió Álvaro Delgado también a hablar, a decir que se hablaba mucho de las movidas y no de argumentos de lo que se estaba discutiendo, lo cual es absolutamente falso y lo pueden ver en todas las notas que hay en todos los medios. Los que hablan de las movidas en realidad son ellos, porque nosotros lo que estamos hablando puntualmente es lo que estamos reclamando, que está clarísimo. El planteo que hay de Poder Ejecutivo es un planteo de rebaja salarial, el mismo planteo de rebaja salarial que hay sobre la cabeza de todo el resto de los públicos.
y que el sindicato bancario, el Consejo de Sector Financiero Oficial y los trabajadores en general del sistema financiero oficial están de punta y con la intención, o estamos de punta y con la intención de revertir esta situación. También el ministro de Trabajo tuvo expresiones con respecto a estas movidas y a estos paros previstos, algunos de ellos sin fecha, como es la marcha Punta del Este, manifestándose en contra de estas movilizaciones y que lo retrotraen al 2002, este tipo de movilizaciones. Bueno, la realidad es que los responsables de que estas medidas estén sobre la mesa es el Poder Ejecutivo. Hemos estado hace un año, venimos discutiendo y negociando con el Poder Ejecutivo, y las propuestas que hay sobre la mesa, en particular lo que tiene que ver con el salario, siguen siendo de rebaja, y con respecto a los otros temas no hay avances concretos. Por tanto, mientras no haya un planteo real sobre la mesa y que permita avanzar en la discusión, el sindicato va a seguir movilizado como corresponde. Porque aparte, una de las definiciones claves en la Asamblea de Trabajadores de la Banca Oficial es que el convenio colectivo no podía traer rebaja salarial. Por tanto, ese es un punto central en la discusión. Las movilizaciones no pararon ahí, tuvimos la movilización de Montevideo que mencionaba, la última, con una marcha bastante larga y con toda esa repercusión. Hoy tuvo lugar una movilización también muy importante en Colonia, que bueno, yo no pude estar presente en esa, pero capaz que Rafa puede contar un poco más, junto con los compañeros de San José y los compañeros de Soriano, que se acercaron, que se movilizaron y que participaron en una movilización realmente muy grande para lo que estamos acostumbrados a movilizaciones en el interior, quizás, ¿no? Sí, no, en Colonia fue muy buena también hoy la movilización, hubo gente, digamos, delegaciones de bancos y sobre todo del Banco de la República, obviamente, pero también del Banco Hipotecario, del Banco de Seguros, fueron compañeros desde Montevideo, desde toda la zona de Soriano y de la propia Colonia, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, participó gente de José Enrique Rodó, que muchos de ellos estuvieron en la ocupación justamente del banco, la primera ocupación de un banco del interior, que fue en el 2017, que lo recordábamos hoy en el acto que se hizo frente al Banco de la República, y de todos lados, de Dolores, bueno, de Tararira, de distintos lugares, de Carmelo, no me acuerdo cuántos lugares había compañeros presentes, realmente importante. Bueno, se hizo una marcha por el centro de la ciudad de Colonia y un acto, y luego un plenario allí en el seccional bancario. Creo que lo notable es comprobar que el espíritu está muy alto en el gremio, ¿no? Es decir, en este sentido creo que es el resultado de un trabajo sistemático, de la consulta sistemática también a la base del gremio, las discusiones, las recorridas de los bancos, el impulso de la propia Asamblea General, ¿no? Y bueno, el impulso de la movilización, digo, que a mí me parece que contrasta mucho con una situación que yo quería comentar, ¿no? Es decir, si me permiten, voy a poner acá una imagen, que es un acuerdo que firmó, mejor dicho, un acta, no es un acuerdo propiamente dicho, es un acta que firmó el Departamento Público del PIT-CNT con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno en general, no solo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la OPP, etc. Esto, Rafa, una pregunta, ¿es COFE? El Departamento Público es COFE, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, lo de la enseñanza y me queda judiciales, creo que no queda más nada. Municipales, pero que no están afectados estrictamente por esto, por la autonomía de las intendencias, ¿no? Pueden tener distintas situaciones. Este es el acta donde el gobierno establece que va a dar un 5,8% de ajuste salarial y dice que va a dar un 1,2% de llamada recuperación, ¿no? Es decir, reconoce que hay algún grado de pérdida anterior y por lo tanto da un 1,2% de recuperación, con lo cual totaliza un 7% de ajuste para los que el año pasado tuvieron solo un 4,41% de ajuste salarial, es decir, por debajo, no les dieron la proyección de inflación del año 2021, como si le dieron a los bancarios, que le dieron en vez de un 4,41, un 9,41. Nos dieron. Yo esto, porque teníamos convenio vigente, ¿no? Yo creo que primero que nada hay que decir que este 1,2 que dicen que es recuperación no es tal, porque si la inflación del 2021 son 8 puntos, 8%, que te den 7 puntos quiere decir que seguís perdiendo 1, ¿no? Claro. Es decir, no es que estás recuperando nada. Eso es lo primero, porque es una
una tergiversación, ¿no? Unos elementos de manipulación de los números y los términos que llevan a decir cualquier cosa. Así que a los trabajadores públicos en general le están rebajando a todos el salario, a los bancarios más en este planteamiento del ajuste del 5,8 solamente para bancarios. A mí lo que me pareció notable de esto es el hecho que el acta se firma con un último punto donde el Departamento de Públicos, el PIT-CNT, dice estar en desacuerdo con este decreto de ajuste salarial, ¿no? Eso es claro, pero en el segundo punto dice algo que me parece muy revelador, que es que los comparecientes, es decir, ambas partes, acuerdan que en la primera quincena de abril el Poder Ejecutivo convocará las mesas de rama del sector público, es decir, con COFE, con la mesa de entes, con bancarios, con quien sea, con la enseñanza, previstas en la ley, no importa cuál, las que tendrán por finalidad la definición de la fecha del inicio del periodo y el cálculo del porcentaje de pérdida salarial generada, descontando el porcentaje de recuperación otorgado el 1 de enero del 2022, o sea, el 1,2% que le toca a algunos. Dicha pérdida será calculada conforme al índice medio salario real del gobierno central correspondiente a tal. Es decir, lo que me parece importante acá es que si bien los sindicatos del PIT-CNT, del Departamento de Públicos, dicen que no están de acuerdo con el ajuste, están firmando, bueno, de hecho, dejar que pase, vamos a decir la realidad, ¿no? Es decir, si vos no estableciste un plan de lucha de todo el Departamento de Público para enfrentar la rebaja salarial y simplemente firmás un acta diciendo que no estás de acuerdo, bueno, marche precio igual, es decir, te van a aplicar el ajustazo, el decretazo. Y por otra parte, que ya establecen un ámbito para abril en el cual a texto expreso se establece que se va a calcular la pérdida salarial en base a un criterio que no es el salario real de cada trabajador, sino un índice medio de salarios del gobierno central. Entonces esto es un mecanismo que va a trampear la forma de cálculo para que, en todo caso, la rebaja salarial efectiva que se vivió aparezca disminuida. Entonces, esto es lo primero que me llama la atención, pero en realidad es la culminación de un proceso en el cual desde la banca oficial se insistió sistemáticamente en la movilización conjunta de los trabajadores públicos, tanto en la etapa en que luchábamos contra la eliminación de vacantes, contra las privatizaciones, que seguimos obviamente en esa lucha, como en el tema salarial específicamente, y lamentablemente, pese a que en algún momento hubo incluso una posición favorable de la mesa coordinadora de entes de las empresas públicas, no se logró llevar adelante. Por lo tanto, llegamos a una situación inédita, ¿no? Es decir, solo el gremio bancario, la banca oficial, está en una movilización contra la rebaja del salario, mientras que el resto de los sindicatos del Departamento de Públicos han firmado un acta en desacuerdo, pero no han generado ninguna movilización. Entonces, es una cuestión importante preguntarse por qué pasa esto. Es decir, porque en general las direcciones sindicales, aunque se hacen, por más conservadoras y burocráticas que sean, hacen algún gesto, ¿no?, de protesta. Y un aspecto que se dice que puede estar influyendo, se dice que en algunas versiones dentro de los sindicatos, es la cuestión del referéndum del 27 de marzo. Parecería que gran parte de la izquierda del el Frente Amplio y sectores de los sindicatos han comprado la tesis de que la lucha sindical fortalece al gobierno frente a la opinión pública, ¿no? Es decir, que el gobierno polariza con los sindicatos, reprime, ataca, y eso lo favorece en el referéndum. Eso realmente es una cosa inédita, escuchar eso. Y lo otro es que entonces están dispuestos a sacrificar el salario, a entregar el salario, porque habría que ganar el referéndum. Entonces habría que ganar un referéndum, justificaría la entrega del salario. Es una cosa bochornosa, ¿no? Y el otro elemento que no me parece que es falso, ¿no? Es decir, que en realidad la movilización genera un ambiente más favorable para el referéndum. Y supeditar la discusión de salario al resultado del referéndum nos pone es una situación sumamente compleja, ¿no? Claro, una votación donde van a intervenir no solo asalariados y patrones, sino un conjunto de sectores que no tienen nada que ver. Entonces, el salario queda condicionado a la votación de una opinión pública que puede ser manipulada desde los medios, del gobierno, del poder político. Y en este sentido, el resultado del referéndum puede ser negativo, y por lo tanto
en este caso no habríamos peleado por salario y encima perder. Pero yo creo que además el problema es que al revés, en un contexto de movilización, de levantar el ánimo, por eso yo subrayaba el estado de ánimo de los compañeros en AEU, de levantar el ánimo de los trabajadores en la movilización y de tener un movimiento obrero activo y con moralizado, ¿sí? Con una moral alta, es fundamental en esta etapa, incluso hasta para el propio referéndum. Entonces están poniendo en todos los huevos en la canasta del referéndum, pero de la peor manera, y en este sentido condicionando las reivindicaciones y el propio salario a un proceso de votación en el cual, en una elección pura, donde simplemente sea cuánta guita mueve cada uno y cómo manipula la opinión pública, el gobierno tiene mejores condiciones, obviamente, y por lo tanto solo la movilización popular puede generar una situación diferente, ¿no? Es decir, generar un plebiscito, un referéndum separado de la lucha popular, separado de la movilización, es lo que mejor le hace el caldo gordo al gobierno. Por eso, bueno, desde que el Partido de Trabajadores obviamente impulsamos lo contrario, ¿no? Que esté rodeado de movilizaciones, de huelgas, de ocupaciones, de luchas estudiantiles, de luchas populares, de las cooperativas de vivienda, ¿no? Y que haya un proceso en ese sentido no puramente electoral, no una votación simplemente. Y además que en cada medida, uno puede verlo en los medios y demás, en cada medida de lucha de los compañeros está presente el problema de la LUC. Es decir, el otro día en el corte de los trabajadores de transporte de carga, los propios compañeros hacían referencia cuando mandaban a la policía que esto era la LUC, ¿no? Entonces, disociar una cosa a la otra, o incluso plantear que la movilización dejaría bien parado al gobierno frente a la clase trabajadora, y eso perjudicaría el plebiscito, también revela una dirigencia que su ámbito dejó de ser la fábrica y el lugar de trabajo y pasó a ser los canales de televisión, ¿no? Donde uno puede ver, por ejemplo, un Fernando Pereira, nuevo presidente del Frente Amplio, quejándose porque no le dan entrevistas en la televisión, a pesar de que ser el tipo más entrevistado, junto con algún figurón del gobierno o que más aparece en la televisión, ¿no? Es decir, que uno elige el ámbito donde da la pelea también, ¿no? Lo otro, obviamente, que también lo hemos abordado durante todo el año, que es encorsetar toda la lucha hacia el ámbito parlamentario, ¿no? Es decir, hacia las negociaciones, hacia las comisiones, hacia lo institucional. Yo no sé si esto que plantea Rafa como un rum que hay, ¿no? Sí, no son rum, son argumentos que se escuchan, pero uno dice, a ver, es muy llamativo, ¿no? Que no hubo prácticamente un paro de los empleados públicos por el salario. Hubo luchas además, es decir, hubo luchas de FOSE con ocupaciones de los lugares de trabajo, hubo luchas en Federación ANCAP y en otros lugares, que incluso fue muy difícil, imposible prácticamente coordinar la lucha en común por esos mismos temas, ¿no? A nivel de la mesa de entes. Pero sobre el salario no ha sido un tema que esté en la polémica pública, el tema del ajuste de los públicos, hasta ahora que se firma el decreto prácticamente. Y es interesante que hasta ahora a los únicos que no le firman el decreto es a los bancarios, ¿no? Es decir, con esta política, COFE, la mesa de entes, la enseñanza, judiciales, van a un decretazo. Los bancarios no podemos perder, por supuesto, como en toda lucha, pero está todavía abierta la negociación por el convenio colectivo y nosotros aspiramos a realmente conquistar un ajuste que como mínimo supere la inflación y realmente otra serie de aspectos de reivindicaciones, como la cuestión de que se termine con la emisión de vacantes, ¿no? Es decir, el mantenimiento de las vacantes de manera de evitar el desangre de las empresas públicas, de los bancos estatales en este caso. Yo no quiero salir del punto, pero además, ya que estamos haciendo un raconto, Mati ha estado presente en varios programas, bueno, Rafa ni que hablar, ha sido el que ha estado más en la conducción y demás, pero además el gremio bancario tiene elecciones, ¿no? El año entrante. En abril hay elecciones, ¿no? Sí. Sí. Digo porque este problema de las direcciones, ¿no? Es decir, el problema de cuando nosotros planteamos el problema de una nueva dirección para el movimiento obrero y demás, quizás no a nivel de la mesa coordinadora de entes, que hay muchas direcciones que no responden directamente a listas vinculadas al Frente Amplio, pero es un
Este es el problema medular, ¿no? De la lucha por una nueva dirección para el movimiento obrero, quiero decir, las posiciones conquistadas, ¿no? Es decir, AEBU se ha caracterizado por Claro, estar pero ojo, presente. yo creo que es importante, sobre todo para los compañeros que puedan estar en otros sindicatos, ¿no? Es decir, la cuestión de la dirección no se reduce al problema de la elección sindical. Están las asambleas, están los plenarios delegados. Claro, entonces, incluso antes de tener la presidencia de la banca oficial, o antes de tener la fuerza que tiene actualmente la Coordinación para el Cambio, era una fuerza muy importante, era una dirección alternativa y en muchos casos era la que dirigía los procesos de las asambleas, los sectores más combativos, porque muchas asambleas perdidas por las direcciones mayoritarias, que en ese momento eran mayoritarias, fue por el efecto de realmente pelear en todos los ámbitos de deliberación y discusión de los trabajadores, como las asambleas, y de tener siempre propuestas de lucha, propuestas de que viabilizaran una salida, a veces con éxito y otras veces sin éxito. Pero entonces no se limita obviamente a las elecciones sindicales, siendo muy importantes, y lo que creo que es importante es establecer esta discusión en el movimiento obrero, ¿no? Sería bueno conocer la opinión de compañeros que son de listas más combativas y de listas críticas en muchos casos a la dirección mayoritaria, que de alguna manera fundamentaran cuál fue la justificación de esta orientación sindical que llegó a que el salario no se peleó el año pasado y no se peleó Claro. por parte de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, por parte de COFE, por parte de los sindicatos de la educación. Es insólito, ¿no? Decir que generar una resignación en el movimiento obrero de los trabajadores públicos, como diciendo, bueno, el gobierno de la calle Pou es imbatible, no le podemos pelear el salario, ni siquiera para mantenerlo. Es una situación que realmente exige una discusión y una clarificación política, porque si no, bueno, si discutimos en los congresos del PIT-CNT y las posiciones A, B, C, pero bueno, acá es cuando de alguna manera se definen las cosas a través de la acción, de la movilización, y sobre todo que depende de muchas de estas direcciones la posibilidad de organizar movilizaciones conjuntas, comunes, que intenten arrastrar al resto del movimiento obrero, por lo menos al resto de los públicos, a una posición de combate, de lucha y no de resignación. Sí, la mesa de entes ha sabido en los últimos tiempos, quizás el año pasado, realizar movidas realmente muy grandes, muy importantes. Me acuerdo la última con el Departamento Público rodeando todo el Palacio Legislativo. El tema es que no ha tenido una continuidad, han terminado siendo movilizaciones aisladas que en definitiva no terminaron en una conquista de los trabajadores. No quiere decir que toda lucha vaya a terminar en una conquista, pero debe tener una concatenación de hechos, no puede quedarse en una movilización única y concreta, como por ejemplo la que hubo este año de la carpa, que estuvo bien, que fue una buena movilización, pero que en definitiva fue una acción que terminó aislada. Fue la acción que terminó aislada. Y bueno, creo que los resultados en cierta forma están a la vista, porque los recortes en los puestos de trabajo en la mayoría de las empresas públicas continuaron, y porque el planteo de rebaja salarial se termina concretando con el decretazo del gobierno. Entonces habría que analizar un poco más cuál es el camino que deberíamos seguir con respecto a ese tema. Bueno, muy bien. No, me parece importante lo que digo. Estaba Matías hoy en una reunión en el ministerio, por eso no pudo concurrir a Colonia, ¿no? Así como otros compañeros que también participaron en la delegación, pero que quedó abierta una nueva instancia donde no se va a decretar el ajuste salarial por parte del gobierno para los bancarios, y sí va a haber una nueva instancia de negociación donde van a volver a tratarse todos los temas, incluido el salario, ¿no? Es decir, no es que vamos a ver allí si hay voluntad del gobierno de encontrar un acuerdo o si siguen emperrados en la rebaja. Lo que fue claro de la reunión con la plana mayor del ministerio, en definitiva fueron los que participaron, es que bueno, la discusión del convenio colectivo, incluyendo la cuestión del salario, no pasa para abril y se continúa discutiendo casi que inmediatamente. Ese es el compromiso, por lo menos
que asumió el Ministerio de Trabajo, veremos si se concreta o no se concreta. Bueno, el ministro, el viceministro, el director de trabajo y el subdirector de trabajo. correcto. Está en la reunión. Entonces, no puede haber una descoordinación de No hay chance. ¿no? De las partes. Si no cumplen, será un tema de voluntad política y no de coordinación. Exacto, exactamente. Bueno, muy bien, eso está bueno, sobre todo informárselo ya para los bancarios, sobre todo, pero también para los otros compañeros de los otros sindicatos públicos, porque realmente nosotros primero vemos que la movilización que se ha logrado llevar adelante desde la Asamblea, desde antes, como decía Matías, pero en particular desde la Asamblea en adelante, ha venido fortaleciendo el sindicato en términos de participación de los compañeros, de estado de ánimo, de voluntad de lucha. Y también eso ha mostrado que el gobierno no ha podido pararse de la misma manera que con el resto de los trabajadores del Estado. Veremos si este cuadro político, donde obviamente nosotros quisiéramos romper un aislamiento desde el conflicto y llevar a una unificación de la lucha contra los trabajadores públicos, si este cuadro político lo logramos consolidar con un avance realmente para los trabajadores bancarios. Muy bien, Rafa. Yo aprovechando que hoy somos 3, estoy viendo algunos comentarios y demás. Saludo a María Cepelini que nos comenta. Capellini. Capellini. Bueno, nos hace una referencia ahí a no olvidarse de los jubilados. Es bueno esto de los jubilados, porque hoy lo mencionamos en el acto en Colonia. Es decir, los jubilados van a recibir un ajuste por índice medio de salarios. Si los asalariados, los trabajadores activos, no peleamos, perjudicamos a los jubilados. Si peleamos, los beneficiamos. Quiero decir, para soldar los intereses de los jubilados con los trabajadores activos. Por supuesto que María seguramente también piensa que los jubilados deberían pelear también y deberían movilizarse para tener un aguinaldo, para tener un mayor aumento de salario. Pero en principio el gobierno lo va a ajustar por índice medio de salario, y con salarios a la baja, los jubilados van a la baja también. Exacto. Mandamos un saludo a Carlito Bautero, que nos está mirando de Rivera, que siempre nos mira. Tenemos que invitarlo algún día, compañero, nos ha hecho entrevistas. Sí, tenemos que devolverle la gentileza a Carlito. Bueno, a Julio González, a Lito, a Luz Vázquez, bueno, compañera, de la salud. Sí, bueno, podemos ir al tema de la salud. Están mirando. Podemos ir al tema de la salud porque está la cuestión de Casa Galicia. El jueves pasado, mientras salíamos al aire, nos informaba acá el compañero que también andaba en la vuelta, que Matías, que se daba el cierre intempestivo, ¿no? Se decretaba el cierre intempestivo por parte de la justicia de Casa de Galicia. Y esto, bueno, hace una semana que viene generando 2 o 3 tipos de crisis o de repercusiones, digamos, en el gobierno. Una asamblea de trabajadores que por mayoría acepta el planteamiento del gobierno, ¿no? Cuestionada por algunos compañeros. Cuestionada porque en realidad no fue bien preparada esa discusión. Y yo creo que hay que tener en cuenta que ese plan B que se menciona, ¿no? Que ha sido el plan A, que viene de la crisis del principio de este siglo en la salud, cuando iban cerrando mutualistas, y entonces el plan B se llamaba a la redistribución de los socios y eventualmente que en proporción a la cantidad de socios que iban absorbiendo otras instituciones de salud, iban absorbiendo también parte de los trabajadores. Y por lo tanto, la FUSE no iba a la lucha por el mantenimiento de esas, o incluso la estatización, ¿no? De esas mutualistas quebradas, manteniendo a los socios y los puestos de trabajo, sino que aceptaba esta vía de ir debilitando y dividiendo a los trabajadores de esta manera. El único caso que conozco que enfrentó esta perspectiva fue el Hospital Español, una lucha en la cual jugó un rol muy importante el compañero Juan Vital Andrada, del Partido de los Trabajadores, que desde la organización de los vecinos del barrio, del reducto, de la organización de los trabajadores del propio Hospital Español que estaban perdiendo los puestos de trabajo, de los jubilados de la zona, en una comisión de jubilados, fue armando una campaña por la estatización. Y finalmente se logró la estatización manteniendo todos los puestos de trabajo. Pasó a ACE, pasó a formar parte de los servicios de salud del Estado, y por lo tanto marcó un camino diferente. Eso incluso implicó legislación, ¿no? Leyes y todo, a través de una movilización
una campaña mostrando las necesidades también de lo que era lo que necesitaba el barrio desde el punto de vista de cobertura de salud. Acá hubo amagues desde el Frente Amplio de poder impulsar un camino similar. Yo leí algo que la senadora Topolansky manejaba el ejemplo del Hospital Español, pero en lo concreto no hicieron ningún tipo de lucha ni de campaña en ningún sentido, y llegamos a una situación donde los trabajadores de Casa Galicia se les impuso de alguna manera un ultimátum de que para no quedar desempleados tenían que aceptar este plan B y entonces ir siendo distribuidos, algunos de ellos, se habla de 800 distribuidos en distintas instituciones, y otros que van al seguro de paro. En una bolsa especial, sí, se calcula que, bueno, al menos esa es la resolución, que está muy en duda, por esto que estaba Matías también, de que hay sectores de trabajadores que están juntando firmas para una nueva asamblea y demás. Una asamblea que además vota dividida, bastante dividida, creo que 110 a 80 o algo así era. Sí, un poco mayor la mayoría a favor, pero sí, hubo una importante oposición a esto, planteando luchar para defender la permanencia de Casa Galicia, ¿no? Totalmente. El planteo es que cada 1000 socios que absorba cada mutualista se contratarían 20 trabajadores. Esa misma institución que absorbe esos 1000, esa nueva mutualista que absorbe esos 1000, absorbería 20 trabajadores. Hay algunos números. Casa Galicia tiene 44.000 afiliados y 4.000 empleados. Después me quedó la duda si tenía tantos empleados, pero porque se habla de 1.300 por un lado y unos 600. Tienen médicos, no médicos, obviamente acá hay. Y bueno, después va a afectar esto especialmente a los que tengan doble empleo, una serie de situaciones que los afecta, por ejemplo, en el propio seguro de paro, ¿no? No sé si van a aplicar algún seguro de paro especial diferente, veremos ahí el detalle. Pero ayer hubo también una movilización en Sayago, donde los propios afiliados, socios de esta mutualista se movilizaron reclamando la continuidad de Casa Galicia, es decir, que no sea desmembrada. ¿Estamos hablando de la movilización de la residencia Suárez y Reyes? Exactamente. Bien. Exactamente, sí, a la residencia del presidente de la República. Y en este sentido no está cerrado del todo. Lo que sí es claro es que la dirección de la Federación Uruguaya de Salud, es decir, Bermúdez y la mayoría que integra esta dirección, han presionado a los trabajadores para que acepten este camino y para que no luchen por la permanencia de Casa Galicia, cuando la estatización sería una necesidad incluso en términos hasta de recuperar parte de la deuda que tiene con el Estado, que es el principal acreedor, ¿no? Es decir, vos tenías datos de que solo la Junasa tiene 35 millones de dólares, sí. Es acreedor de 35 millones de dólares de Casa Galicia. Exacto, una deuda que tiene total de Casa Galicia de 87 millones, que está bastante por encima de las deudas, por ejemplo, del CAM o de la Española, que son, digamos, las grandes. Y que 35 millones sí, justamente es de la Junasa, la Junta Nacional de la Salud, que es la que administra justamente el fondo, el FONASA, que dice, bueno, tanto dinero va para cada mutualista. Esto es importante porque si el despilfarro o la mala gestión se hace ante la vista de la Junasa también, ¿no? Quiere decir que este famoso Sistema Nacional Integrado de Salud, que se coloca como si fuera la panacea, permite que haya juntas directivas o comisiones directivas en las mutualistas que hacen grandes negociados y que por lo tanto se benefician no solo con sueldos muy importantes, sino además con el movimiento de la guita de las mutualistas, y por lo tanto manejan una caja gigantesca. Y esto hace que tengamos un financiamiento público, fundamentalmente a través de un impuesto, que es el impuesto que pagan todos los trabajadores que tienen descuento de FONASA, pero la administración es privada. Y este es el resultado de esa administración privada en manos de sectores capitalistas. En este caso estaba Iglesias, del Partido Colorado, Alberto Iglesias, del Partido Colorado, un ex pachequista, que fue presidente del Banco de Seguros, además. Era terrible como presidente del Banco de Seguros, lo puedo decir, y se negaba a negociar con el sindicato. Pero más allá de eso, es responsable político de esta última etapa de la gestión. La Casa de Galicia viene en un proceso de deterioro y de caída y de inversiones completamente absurdas y ruinosas,
y que no cambiaron el cuadro de situación y llevaron a esta crisis terminal que exigía una estatización y que exige una estatización. Y nosotros creo que tenemos que colocar este planteamiento del control de los trabajadores, porque está claro que los administradores privados han llevado adelante al despilfarro total. Totalmente, Rafa. Y además, más allá de lo ruinoso, y ya te dejo, Mati, lo ruinoso de la situación, que de por sí que se cierre una institución, se da en el marco de la pandemia, ¿no? Me parece que es el otro eslabón, digamos. Sí, cuando se ha volcado un dinero aún mayor a la salud, ¿no? Por parte del Estado, también sacado a través de impuestos a los trabajadores y otras vías, ¿no? Mayor endeudamiento, distintas variantes que ha utilizado el gobierno para no tocar a los mayaoros, como dicen ellos, es decir, para no ponerle impuestos a los empresarios, sino darle más subsidio. En ese contexto estamos ante este declive más definitivo de Casa Galicia. Sí, esto vuelve a colocar la discusión que nosotros hemos levantado varias veces con respecto a la necesidad del sistema único de salud, ¿verdad? Público. Sí. Creo que vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa con la caída de esta mutualista y con otra que no sabemos qué va a pasar, porque en definitiva con deudas, como bien decías vos, Camí, hay unas cuantas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva con este tema? Seguir financiando a los patrones privados que se sigan llevando la guita, mientras los trabajadores ven qué pasa con su salario, qué pasa con su puesto de trabajo, y los usuarios cómo y dónde van a ser atendidos. Es decir, creo que vuelve a colocar esta discusión, más allá que la discusión concreta debe ser la estatización de Casa de Galicia, vuelve a presentar una discusión mucho más amplia que es necesario que abordemos. Sí. Y creo que esta discusión también se emparenta, salvando las grandes distancias, con la discusión en el puerto. Exactamente. Porque en definitiva, la situación de si una empresa privada tiene o no tiene el monopolio y la otra puede competir o no puede competir, en qué condiciones. En definitiva, la discusión es la necesidad de la estatización. El negocio portuario está en manos de unos pocos, o un monopolio o de un oligopolio, pero es decir, de dos empresas. Pero son los que controlan todo el flujo de las mercancías y de la exportación. Así que sí, es claramente parte de la misma discusión donde los trabajadores, en este caso, son la víctima final de un proceso de descapitalización de la empresa, de mayor endeudamiento, hasta tener ahora un patrimonio negativo, en el caso de Casa Galicia, de $9 millones, es decir, las deudas o los pasivos superan en $9 millones los activos. Así que tenemos en este sentido un final, que esperamos que no sea el final, y de esto dependerá de la movilización de los trabajadores. Así que nuestro saludo a los compañeros de Casa Galicia y el apoyo a que convoquen una asamblea general de trabajadores y también junto con los socios, ¿no? Con los que participan de la mutualista. Sí. Además, hay que decir que los compañeros, tanto de Casa Galicia, pero el personal, los compañeros de la salud en general, son los que han estado en la primera línea de lucha contra la pandemia. Entonces tenemos compañeros que están súper estresados desde el punto de vista de la tarea que han desarrollado y que realmente son los que han salvado la situación. Y en ese marco se da este cierre, en esta fecha además, estamos hablando del fin de año, con toda la incertidumbre que eso genera y demás. Entonces desde acá, desde este espacio que tratamos de reflejar lo mejor posible la lucha, obviamente te mandamos un saludo, como decía Rafa. Y me parece que esto confirma que tenemos una dirección sindical que está muy preocupada por sacar comunicados porque le pintaron la sede al sindicato policial o por cuestiones menores y sacan comunicados y demás, y después tenemos esa misma dirección, el Fogata Bermúdez y demás, trabajando denodadamente para evitar cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de movilización. Y quizás esto nos sirve un poco para hilvanarlo con el próximo tema que queremos comentar,
que es el tema del crecimiento de la pandemia a nivel mundial. Y a nivel de Uruguay también, hoy estamos mirando ahora 1.350 casos, con una treintena de internados en CTI. Pero tenemos una explosión a nivel mundial de la pandemia. Hoy leí algún dato, tenemos un promedio, según lo que recolectaban algunas agencias, de casi 1 millón de nuevos casos por día en este momento, que es el récord. O sea, anteriormente con la primera ola de la Delta se había llegado a los 800.000 casos por día durante un par de semanas, ahora estamos casi en 1 millón. Sobre esto se pueden decir muchas cosas, porque hay especialistas que dicen que esto nos va a llevar a la endemia, va a generar, porque al no ser tan agresivo. Y tenemos otros sectores, también especialistas, que dicen que no, que este problema, es decir, que este crecimiento tan exponencial de casos va a generar, puede generar potencialmente una explosión nueva de la pandemia. Una nueva explosión Una de la nueva pandemia. ola. De hecho, en Europa hay una nueva ola. Ni hablar. Bueno, en nuestro país, si bien todavía las internaciones no han pegado un salto, pero hay que recordar que hace pocos meses estaban en 15 personas en el CTI, hoy estamos 25, 26, no sé exactamente. 29 es la cifra actual. Quiere decir que la curva de internaciones también es ascendente. Y de efectividad también, porque los 1.350 casos de hoy son sobre 13.000 Exacto. testeos, entonces la positividad ha crecido. Bueno, La positividad ha 10% crecido, también. sí. También han cambiado ahora el criterio en que hacen los test PCR, por lo tanto eso puede alterar Sí. y hacer más difícil la comparación. Pero más Exacto. allá de eso, que pueden ser muchos detalles que no queremos ir a lo técnico, no somos expertos en COVID ni en... Sí, colocar claramente que la gestión capitalista de la pandemia a nivel mundial ha pasado en primer lugar por buscar la reapertura de actividades rápidamente y no por el control y el aplanamiento en sí de los contagios. Y en segundo lugar, que el propio tema de la vacunación, condicionado a los intereses capitalistas de los monopolios que fabrican las vacunas, y también el hecho de que los países centrales, los países imperialistas han monopolizado también las vacunas para vacunar primero a su población, han llevado a que hay cunden en África y en Asia, en distintas regiones, en América Latina por supuesto, los contagios en toda una parte de la población que no llegó a estar vacunada, y esto hace que, obviamente también repercuta nuevamente sobre los países centrales. Es decir, que la fantasía de una solución en un solo país de una pandemia está siendo demostrada como una falsedad, y cómo los intereses capitalistas atentan contra la salud, ¿no? Es decir, el monopolio de las vacunas, de las patentes por parte de los laboratorios privados, en lugar de poner esos conocimientos de manera de organizar una producción mucho más masiva de la vacuna por parte de todos los laboratorios públicos y privados, cuando en realidad las investigaciones que han llevado las vacunas han sido fundamentalmente financiadas por los estados. Es decir, que hay una privatización de las ganancias de todo lo que es la investigación en medicina y en medicamentos, en vacunas, etcétera, y mientras que hay un financiamiento público, y en este sentido es un sector especialmente subsidiado por los estados, el de los laboratorios, ¿no? El sector farmacéutico y el de la medicina en particular. Yo creo que esto es importante, lo venimos denunciando todo el año, el hecho de que durante un periodo bajaron considerablemente los contagios en nuestro país, después de los picos que hubieron hace unos meses, donde hubo una cantidad de fallecidos muy alto. Tenemos que colocar en discusión esto nuevamente, ¿no? Es una política de los trabajadores frente a lo que es esta apertura indiscriminada por parte del gobierno, donde nuevamente vamos a la idea que se pretende colocar, que simplemente el hecho de tener una parte importante de la población vacunada nos va a dejar por fuera de esta pandemia. Así que yo creo que esto es importante colocarlo en discusión también, porque si la posibilidad de no ir a trabajar, de rotar en el trabajo, una cantidad de cosas, ya está absolutamente en el pasado. Está todo el mundo en el 100% de la presencialidad, y los ómnibus están
llenísimo de gente, el transporte en general. Así que, y ahora ingresan de distintos países, van a ingresar turistas que obviamente van a hacer circular aún más los virus, ¿no? Ya entró la variante Omicron al Uruguay, y hay un porcentaje relativamente alto de contagios con la variante Omicron en este momento. Totalmente, y lo que está asociado, ¿verdad, Rafa, Matías? Porque el problema del coronavirus a nivel mundial rápidamente lo que trajo en la anterior ola, en las anteriores olas, digamos, es una crisis comercial, ¿no? Y económica, y que está vinculado obviamente a la ganancia y demás, pero todo esto, los flujos incluso hay artículos que abundan, por ejemplo, sobre los problemas gigantescos que hay con microprocesadores, ¿no? Que lo que se habla ahora de la crisis de los chips o algo así, hasta ese nivel no ha llegado la cuestión que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede afectar? Imagínense en otro rubro, ¿no? Acá hemos pasado, se ha hablado de desabastecimiento en Gran Bretaña, nada más y nada menos. O sea, no estamos hablando de un país, ¿no? Desabastecimiento de productos de primera necesidad. Sí, sí. Entonces, lo que viene asociado al problema de la crisis del coronavirus no son solamente, obviamente que las muertes y eso ya por sí le genera toda una crisis al capitalismo, sino en su terreno, ¿no? En el terreno de la ganancia económica, además, que eso implica quiebres y implica finalmente guerras comerciales, y esas guerras comerciales tienen el Estado detrás, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido insistentes con este punto, y sin embargo lo que tenemos es en general una izquierda de todos los variantes que pueda haber en el continente incluso. Porque la situación de Uruguay uno puede decir, bueno, tenemos un crecimiento ahora, etcétera, país pequeño, gran cantidad de vacunados, pero lo que es Argentina se cuadriplicaron los casos en 10 días, o en 20 días, ahora no recuerdo exactamente, pero en un periodo muy corto. Brasil es una situación tremenda. Lo de Brasil ya nadie ni cuenta nada, Colombia, Chile, o sea, estamos hablando del vecindario, y nadie puede pensar que si está afectado el vecindario, Uruguay va a ser no sé qué cosa, una isla independiente. Entonces me parece que y nosotros venimos hemos analizado acá la lucha que han dado los trabajadores por protocolos y demás, y la han dado los trabajadores al margen de la burocracia del PCNT y demás, que ha tenido un planteo todo el tiempo colaboracionista con la calle, con la cuestión esta de la libertad responsable y demás, y que reivindican, porque ahora el nuevo presidente del Frente Amplio reivindica, tuvo una reunión hoy en la Torre Ejecutiva con la calle, donde reivindicaba este aspecto. Nosotros vamos a ser oposición, pero no vamos a poner palo en la rueda, y ponía como ejemplo el hecho de que cuando estalló nosotros fuimos a proponer una unidad nacional, no sé si es la palabra que utiliza, quiero decir, pero... Sí, pero fue el planteamiento que hizo el Frente Amplio. Es interesante que en estos días en el diario El País tergiversaron una declaración de Fernando Pereira, el nuevo presidente, flamante presidente del Frente Amplio, donde Fernando Pereira se quejaba de la represión en el puerto, por ejemplo, de los trabajadores, y decía que si el gobierno solo utilizaba la violencia para controlar la situación, iba a generar más violencia. Y bueno, el País dijo como que Fernando Pereira estaba anunciando una rebelión, cosa que nunca había mencionado el presidente del Frente Amplio, y todo su planteamiento iba en el sentido exactamente contrario, es decir, recomendando al gobierno cómo apagar el incendio con la ayuda de ellos, porque no hay que olvidar que fue llamado el PIT-CNT, fue Marcelo Abdala a decir que había venido a ayudar a descomprimir la situación, y en este sentido no a denunciar la represión policial, han defendido al sindicato policial frente a las pintadas que mencionaba Camilo, ¿no? Es decir, no más policía, decía una pintada en el sindicato policial, y salió el PIT-CNT a repudiar la pintada, no salen a repudiar la represión de sus afiliados policías. Exacto. Así que bueno, tenemos acá una expresión del colaboracionismo más abyecto con el Estado capitalista y en su aspecto más represivo. Rafa, hay que decir que en la última hora, además, los dirigentes de FENAPE están siendo objeto de una denuncia penal por parte del Ministerio de Defensa por unos tuits donde se vinculaba a la LUCA, bueno, las violaciones, algo real, ¿no? Violaciones que se han producido por parte de soldados en Haití, y en el Congo. Entonces el marco represivo y de defensa de los aparatos, lo que veíamos la otra vez, abiertamente, ¿no? Javier García, el ministro de Defensa, sí, vamos a denunciar a FENAPE por calumnias y no sé cuántas cosas más. Ahora parece que FENAPE, al menos en palabras de su dirigente, retrocede de esta posición.
pero la defensa del PCNT, de los policías y todo lo demás, se da en este marco, un marco de ataque a los sindicatos en defensa de los aparatos de represión. Entonces no es menor, no es que un problema de que bueno, hay un dirigente sindical que es propenso a las fuerzas del orden y todo este nuevo lenguaje que se está imponiendo ahora, de trabajadores con armas, y cosas insólitas que nunca se vieron en ningún lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que, bueno, no sé si queda algo más para hacer de balance, que no sé, No, pero me yo parece de importante. balance estamos ante un cierre del año y obviamente el 2022 es un año donde en el primer trimestre, tenemos al final del primer trimestre un referéndum. Entonces, bueno, como finalización de alguna manera, exhortar a los compañeros y a los militantes del Partido de Trabajadores y en general a los compañeros que nos siguen a organizar comisiones y coordinadoras barriales de lucha, tanto para luchar por el voto en el referéndum y pulsar el sí por la anulación de esos 135 artículos, como para apoyar todas las luchas populares e impulsar marchas, movilizaciones en los barrios también, además del apoyo a las luchas que se den en esas zonas. Y no olvidamos el planteo de la seguridad social, ¿no? Exactamente, y vincularlo sistemáticamente este tema del referéndum y de las movilizaciones a la preparación de la lucha contra la reforma de la seguridad social, que ya se sabe que están preparando un proyecto para abril, para intentar presentarlo en abril en el ministerio, por parte del Ministerio de Trabajo en el Parlamento. Así que esta va a ser una campaña central también del 2022, y tenemos que llevarla en forma independiente. Los dirigentes del Frente Amplio que ya han anunciado que están a favor en su inmensa mayoría de un aumento de la edad de retiro, y tal vez discutirán detalles de los proyectos, pero no van a impulsar una lucha. Esta lucha recae fundamentalmente en los sindicatos, en los sectores populares y en los trabajadores desde los propios barrios, y no solamente de lo sindical, ¿no? Totalmente. Nada, no sé si me parece importante remarcar, bueno, agradecer a todos los compañeros que comparten, que le dan me gusta, que han comentado. No sé si volvemos, bueno, volver el año que viene, volvemos, seguro, pero no sé si volvemos la semana que viene. Probablemente no, es el 5, 5 sería. 5, ¿no? 6. Jueves 6. Jueves 30. 6. Jueves 6, es el Día de Reyes. Es Reyes. Así que seguramente nos tomemos un descanso y volvamos la semana siguiente. Pero ya lo anunciaremos en las propias redes. Como verán, esto es Televisión Verdad. No hemos tenido tiempo de preparar bien este programa, y en este sentido le pedimos disculpas porque no teníamos cerrado cómo íbamos a continuar. Lo anunciamos en las redes y esperamos que se junten. Porque venimos a unas novedades también, ¿no? Hay que generar expectativa. Ya que estamos en el cierre de este ciclo por este año, saludar a todos los compañeros y compañeras que han participado. Sin duda. Ahora estaba, por ejemplo, Richard Martínez, lo estaba viendo, un compañero que es dirigente del sindicato de la pesca, que estuvo en nuestro programa. Sí. Bueno, mandaron un saludo a Raúl Torres, un compañero presidente del sindicato de Sofrica, el frigorífico Canelones, compañeros de Federación ANCAP como Marcelo Geladián, el Chelo, y bueno, hemos tenido Marita, Simón, Rodríguez, Simón Rodríguez, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, Bertoni también del mismo movimiento, así que, y seguramente se nos olvida alguien y pedimos disculpas, pero la idea también es lograr convertir el programa en una tribuna. En este sentido, Tribuna TV es eso también, no solo la expresión de la posición del Partido de Trabajadores, sino que estén presentes allí las luchas, incluso con opiniones que no son necesariamente las de nuestra editorial. Sí. No es el planteamiento necesariamente del programa, pero es importante que se reflejen y que impulsen la discusión, ¿no? Esto es importante en el movimiento obrero uruguayo, generar un debate, obviamente, de las luchas tanto inmediatas como sobre todo las perspectivas estratégicas para la izquierda y el movimiento obrero. Totalmente. Bueno, no sé, nos vemos el año que viene y, como decimos siempre, compartan, comenten y difundan por todos los medios.
Bueno, hasta el año que viene entonces. Salud, compas. Saludos.